Que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas, hermanos y amigos queridos. Les saludamos con el gusto de siempre en el nombre de Cristo Jesús y en su amor infinito. Les saludamos deseando que la bendición del omnipotente Dios sea sobre sus vidas, sobre sus familias, y que esta palabra que hoy vamos a tomar haya cabida en la vida y en el corazón. No decimos de muchos, nuestro deseo es que todos oigan el Evangelio y crean en el Evangelio y reciban la salvación que es en Cristo Jesús. Le damos gracias a Dios por un día más que el Señor nos permite estar sobre esta tierra. Agradecemos con mi hermano Edwin la bendición que él nos da de dirigirnos a ustedes con la palabra del Señor, y lo hacemos siempre con alegría, con el gusto de siempre y con amor, el amor de Cristo Jesús. Y estamos hablando en estos mensajes acerca de la bienaventuranza. Hemos estado hablando acerca de qué significa la palabra bienaventurado. Entre los significados está el ser dichoso, afortunado. Así de que es una bendición. Y hoy queremos continuar porque hemos estado leyendo por qué somos bienaventurados. Como leíamos en las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, ahí dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Hemos leído también: bienaventurados los que oyen o escuchan la palabra del Señor. Pero también dice: más bienaventurados los que la obedecen y la ponen por obra. Y así estaremos leyendo pasajes para culminar esta pequeña serie. No queremos decir que un mensaje de la bienaventuranza o del ser bienaventurado se limita a estos 4 comentarios que estamos concluyendo hoy. Hay mucho más, pero como siempre mencionamos, que esto nos da una idea, nos abre la puerta, los sentidos de entendimiento para seguir ampliando nosotros el conocimiento. Así de que hoy vamos a comenzar leyendo en el libro del Apocalipsis. Vamos a leer en el capítulo 14 y va a ver por qué es esta bienaventuranza y quiénes son bienaventurados acá, y quiera usted ser uno de esos. Dios quiere que usted sea uno de esos. Entonces, en este pasaje que vamos a leer de Apocalipsis capítulo 14, en el verso 13, fíjese, póngale atención quiénes son los bienaventurados acá. Y por eso decimos, si usted quiere ser uno de ellos, usted puede ser uno de ellos, y Dios quiere que sea uno de ellos. Dice el verso 13 de Apocalipsis 14: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Quiero ampliarle un poco más leyendo el tema de esta porción, que se llama el mensaje de los 3 ángeles. Esos 3 ángeles traen un mensaje final. Quizás aquello que se dice que se predicará el Evangelio por testimonio a todas las naciones, se predicará sobre toda la tierra,
Quizás así los mensajeros no alcancen a cubrir los millones de personas sobre esta tierra, pero este mensaje de los 3 ángeles se oirá desde el espacio y no quedará ninguno que no lo escuche. Quizás ahí se cumplirá lo que el Señor dijo y será predicado este evangelio del reino a todos los moradores de la tierra, y entonces vendrá el fin. Es importante que meditemos en esto, porque nuestro Dios es un Dios bueno, es un Padre bueno, es un Dios condescendiente, y Él no quiere que nadie vaya a la tierra, a la sepultura, o muera sin haber tenido la oportunidad de elegir, de decidir. Por eso Él brinda la oportunidad a todos. Por eso en nuestros comentarios hemos hablado de que cuando alguien se hunde en el mal, en los vicios, por una desilusión, por un desaliento, por un daño que le hicieron, Dios es bueno y no deja que la gente perezca. En medio de todo ese dolor y sufrimiento, donde la persona, pues sí, hasta cierto punto tiene razón, no quiere saber nada del evangelio, no quiere saber nada del cristianismo, y rechaza hasta el consuelo y la ayuda de Dios. Entonces Dios no deja que esta persona perezca sin tener la oportunidad de sanar su alma, de sanar su vida, de arrepentirse y de salvarse. Y después de que Dios le ha brindado la oportunidad, si la gente toma la decisión de morir en esa amargura, de morir encerrado en ese problema, ya no es porque Dios no le dio la oportunidad. ¿Por qué estamos mencionando esto y por qué el Señor en su palabra dada al apóstol Juan dice: bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor? Porque el mensaje de los 3 ángeles es fuerte, y entre ellos vamos a ver el mensaje del tercer ángel que está en el verso 9. Y el mensaje del tercer ángel será este en los últimos días. Dice 14:9 de Apocalipsis: el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y ahora sí podemos entender la razón por qué Dios en su palabra le permite al escritor sagrado, que es el apóstol Juan, hablar lo que dice el verso 13 de la bienaventuranza de los que mueren en el Señor, y precisamente en esos días donde se dé esa angustia sobre de la tierra, que va a ser bienaventurado el que muere en el Señor, porque es cierto, va a morir esta materia, esta carne, pero lo que sembró en vida para su alma, para su espíritu, el verso que hemos leído dice que entre la bienaventuranza está porque las obras que hizo seguirán con él, no será quitada esa parte que logró o ganó por mantenerse y tener la paciencia,
por no haber estimado más su vida que las cosas de Dios. Porque muchas de las veces, por estimar más la vida que las cosas de Dios, porque no queremos disciplina, no queremos sufrimiento, muchos se van a perder. Pero aquí dice que en ese tiempo serán bienaventurados los que mueran en Cristo Jesús. Entonces le estoy dando una idea, una reseña, no yo, sino la palabra del Señor. Quizás el comentario nos ayude a abrir nuestro entendimiento un poco y reflexionar por qué esa bienaventuranza. Por eso es que le animamos a que se acerque a Dios, porque en aquel día muchos van a desear una oportunidad como la que hoy tenemos delante del Señor, como la que usted está teniendo al oír esta palabra, al escuchar este mensaje, que está a tiempo de arreglar su vida y evitar esto que estamos leyendo, que le sucederá a todo el que haya rechazado el amor de Dios y lo que Él ofrece por medio de su Santo Hijo amado, y por esta palabra que estamos hablando, y lo que están anunciando los mensajeros del Señor, los que están predicando el verdadero evangelio, invitando, animando al arrepentimiento a las almas, para que no se encuentren con esta angustia, tribulación, y vaya a terminar o tener un final horrible y terrible, porque hemos visto que será una actividad. A muchos que niegan que hay un castigo, dicen que esto no es más que una figura. Pero yo les he dicho a mis hermanos, hablándoles la palabra del Señor, que todos los que crean esas palabras que enseñan los falsos maestros, con ellos se van a encontrar en esta condición que acabamos de leer en los versos 10 y 11. Por eso es importante creer. Acuérdese que entre las bienaventuranzas, o quienes son bienaventurados, son los que creen en la palabra del Señor, los que oyen las palabras de esta profecía. Y al oír la palabra del Señor se abre la oportunidad, porque la Biblia dice que por el oír viene la fe. Así de que al oír la palabra del Señor hay una gran bendición, hay una gran oportunidad para reflexionar. Entonces aquí está el mensaje de los tres ángeles. El verso 6 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Lo que comentábamos, que literalmente quizás los mensajeros no cubran a los millones de almas llevándoles el evangelio en esta tierra, pero hemos leído que este ángel que tiene el evangelio del Dios eterno, en la visión Juan lo ve volar y le lleva el mensaje a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. ¿Por qué? Porque volará y desde las alturas, así como dice que la trompeta va a sonar para levantar a los muertos en Cristo y a los que estén vivos, llevárselos con Él, y esa trompeta la oirá toda la humanidad. Así este mensaje lo oirá toda la humanidad, y por eso hoy es el tiempo de buscar a Dios, no esperar ese tiempo, porque no se sabe qué es lo que va a sucederle a su vida. Y fíjese, el mensaje del primer ángel es diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces ese será el mensaje en los últimos tiempos: temed a Dios. Pero desde ahora la Biblia nos invita a que temamos a Dios. Ese es el discurso final de Eclesiastés capítulo 12,
y los últimos 2 versículos los puede conectar o alinear con esto que estamos comentando y mencionando. Entonces, esa es la razón por la que el escritor sagrado dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Y ponga atención, porque esa bienaventuranza es para los que mueran en Cristo Jesús. Para los que lo rechazaron no habrá tal bienaventuranza. Sí, dice, y lo dice el Espíritu Santo: descansan de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Qué bendición, qué oportunidad que nos ofrece el Señor. Y hemos preguntado en los inicios de esta serie que quién no quiere ser afortunado, quién no quiere ser dichoso, quién no quiere ser feliz. Todos lo queremos, pero lamentablemente lo buscamos en la fuente equivocada, y la única manera de ser verdaderamente feliz y estar satisfecho es venir a Dios por medio de Cristo Jesús, porque el Señor viene a dar el verdadero gozo y la verdadera alegría, el verdadero sentido a la vida cuando nos acercamos a Él. Así es de que aquí tenemos un mensaje glorioso y precioso, y aquí estamos viendo quiénes son y serán bienaventurados: los que mueren en Cristo Jesús, y sobre todo en ese tiempo que se avecina, el cual usted tiene hoy la oportunidad de evitarlo si se acerca a Cristo Jesús. Será bienaventurado. Vamos a leer en el mismo libro de Apocalipsis. Ahora vamos a leer en el capítulo 16. Dice en el verso 15. Mire lo que dice. ¿Quiénes son acá los bienaventurados? Dice: he aquí yo vengo como ladrón. Así se describe la venida de nuestro Señor. No es que Él sea un ladrón, tampoco actuará como un ladrón. La figura que se está usando acá es de que el que llega a querer tomar lo ajeno en una casa, llega cuando menos piensa el dueño, no llega avisando. Por eso el Señor lo está avisando 2000 años, mandando a sus mensajeros. Primero mandó a su santo Hijo para traer el Evangelio y acercar el reino a la tierra. Y después de eso Él levantó a 12 hombres, y después de esos 12 hombres se hicieron 3000 cuando Pedro predicó en el día del Pentecostés, después 5000 y después innumerables, incontables los que fueron redimidos y han sido redimidos. Y de esos muchos mensajeros han ido por el mundo anunciando y predicando el Evangelio. Entonces, cuando dice el Señor en su palabra: aquí yo vengo como ladrón, no está diciendo, lo que está enseñando acá es que cuando menos espere este mundo, aparecerá el Hijo del Hombre, como se ha descrito en su palabra. Y aquí está la bienaventuranza: bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. ¿Qué ropas? Estas con que nos estamos cubriendo, no, sino una vida disciplinada, una vida de santidad, una vida de buenas obras, que se mantenga limpio y alejado de toda contaminación y de todo mal. Ese es el estado y la condición en la que debe de estar y encontrarse cada hijo de Dios, cada hija de Dios y cada ser humano cuando Él regrese. Y el que esté en esas condiciones, que esté, dice, el que esté velando y que esté guardando sus ropas o su santidad, para que no ande desnudo y vean su vergüenza, para que vivamos una vida recta y agradable a Dios,
y no suframos la vergüenza del pecado, porque yo quiero decirle que el pecado es vergonzoso. Hay un canto precioso que a mí me gusta mucho, que dice estas palabras, dice el actor, el que hizo ese canto, dice que él entonará el día que él regrese o se junte con el Señor, un canto amoroso agradeciendo a Dios por librar su alma del morir penoso que causa o que tiene el pecado. Y esa es la verdad, el pecado causa la vergüenza más terrible sobre de esta tierra. Solamente que la gente no puede verlo ni entenderlo porque el mismo pecado le ha oscurecido su entendimiento. Por eso Salomón en los Proverbios dice que el pecado es la vergüenza de las naciones, pero que la justicia las engrandece. Por eso aquí dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Ahora yo quiero preguntarle, ¿usted está esperando al Señor? ¿Usted está velando? ¿Usted está guardando su vida del mal? Porque eso es guardar esas ropas, no ser hallado, descubierto, no ser hallado en el pecado cuando el Señor regrese. Ahora, ¿por qué esa bienaventuranza? Mire, le voy a leer para que tome una idea. Lo que se está anunciando en el capítulo 16, en el verso 1, el tema de este capítulo es las copas de ira. Y por eso, cuando esa ira, ese juicio venga sobre la tierra, será bienaventurado aquel que esté en la condición que describe el verso 15, porque no le alcanzarán esos males, antes se irá con nuestro Dios. Así es de que si usted quiere ser uno de esos bienaventurados, usted tiene que venir a Cristo Jesús, porque Él es el que le da el boleto hacia la patria celestial, porque Él pagó el precio y nadie puede ir al cielo, al reino, nadie puede ir al Padre si no viene a Cristo Jesús. Quizás será mucho repetir, pero la Biblia dice, y Jesús lo dijo, que a Él se le dio el juicio de este mundo, que a Él se le encomendó todo. Así es de que quien no entre por la puerta que es Cristo Jesús, no puede encontrar salvación. Yo siempre aprovecho de decirle, amigo, amiga, que no conoce al Señor y que su esperanza la tiene en los hombres y en una religión, nunca confíe su alma ni su salvación en las manos de un hombre que a la hora de la muerte, cuando está agonizando, vaya y le dé la absolución de pecados y le dé el perdón. Esa persona no tiene tal autoridad, no tiene ese derecho. Solamente Cristo Jesús. No espere, no arriesgue, no ponga en juego su vida y su salvación. Acérquese a Dios y será un bienaventurado. Seguimos entonces leyendo la palabra del Señor, y aquí vamos a leer otros que serán bienaventurados, y si usted quiere ser uno de ellos, usted puede hacerlo, porque para usted también es esta bendición. Y esto lo encontramos en el capítulo 19, porque aquí se comienza a organizar la fiesta, la bendición, el premio, las recompensas, la celebración para los triunfadores. No nos olvidemos que en la historia, como en los juegos, las olimpiadas, en las guerras, cuando regresaba un vencedor, al menos en Roma le preparaban un escenario donde recibían a los guerreros, recibían al general, al capitán, al que había comandado aquellos ejércitos que regresaban triunfantes. Les hacían una
celebración, y hasta el día de hoy todavía en Roma existen algunas señales de aquello que preparaban para galardonar a aquellos que habían salido vencedores. Y aquí en el capítulo 19 el tema es alabanzas en el cielo. Pero ¿por qué alabanzas? Y lo vamos a ver por qué es la bienaventuranza. La bienaventuranza se encuentra en el verso 9, pero le leeré las razones. Desde el verso 1 dice, 19:1 de Apocalipsis: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Los santos que murieron trágicamente perseguidos serán vengados un día por el dueño de ellos, que es nuestro Señor Jesucristo. Y dice, otra vez dijeron, aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Verso 4, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, y decían: amén, aleluya, ya. Por eso se llama el título, el tema, alabanzas en el cielo. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Verso 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos, la vestidura. Ahora, fíjese, ¿quién es esta mujer, podremos decir? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es esa esposa? Es la iglesia que Cristo compró con su preciosa sangre, la que lavó con su sangre. Es el cuerpo de creyentes sobre esta tierra de todas las edades. Y cuando hablamos de todas las edades, de todas las épocas, desde cuando se estableció aquel grupo de 12 hombres, el grupo apostólico, y que de él se derivaron millares de creyentes que duermen en el polvo de la tierra, serán despertados, serán levantados para unirse a los santos que estén con vida y comenzar esta fiesta de la que estamos hablando, llamada las bodas del Cordero. Entonces dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Y cuáles son esas vestiduras resplandecientes? Aquí dice las buenas acciones, las buenas obras, la disciplina, el comportamiento, la santidad en que han vivido los hijos de Dios sobre esta tierra, apartados del mal. Ahora miramos la razón de la bienaventuranza. Verso 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Oiga, esto es precioso. ¿Y quiénes son los llamados? Estos que un día lavaron sus ropas
en la sangre del Cordero, limpiaron sus pecados en la sangre de Cristo Jesús. Pero yo quiero decirle que usted también está invitado, también a usted el Señor lo está llamando y que puede ser uno de los invitados y de los bienaventurados que son llamados a las bodas del Cordero. Así es de que el sufrimiento de los santos en esta tierra, eso se quedará en el olvido por toda una eternidad, porque el Señor ha dicho: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y Él ha dicho que todas las cosas viejas ya han pasado. Así es de que viene un nuevo despertar, un nuevo mundo, un nuevo cielo donde va a morar la justicia de Dios y donde van a morar los bienaventurados que aceptaron un día a Cristo Jesús. ¿No le parece maravilloso y glorioso? Esto es hermoso, esto no es para despreciarlo, esto no es para posponer esa decisión. Debe de ser ahora. La Biblia siempre nos dice que el tiempo de salvación no es mañana, es ahora, porque solo Dios sabe si usted vivirá el día de mañana, porque en la mano de Él está el alma de todo viviente. Así de que aprovechemos ahora que estamos con vida y que estamos entre los vivientes, porque todos los que descienden al silencio ya no pueden alabar a Dios. Así es de que hoy es el tiempo de acercarnos a nuestro Dios. Bendito sea Él para siempre. Entonces, veamos, y aquí explicaremos algo bien importante. Quizás esto le termine de convencer y venga al Señor. En el capítulo 20, aquí vemos quiénes son los bienaventurados. Y eso lo encontramos en el verso 6. Y dice lo siguiente: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Fíjese, ¿por qué? La razón, porque los versos anteriores, el tema del capítulo son los 1000 años. Y el verso 1 del capítulo 20 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Por eso es que el Señor dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. O sea que, según lo que hemos leído, los que mueren en el pecado no se levantarán sino hasta 1000 años. Y por eso cuando se levanten será para recibir el juicio, recibir lo que les toca, la separación eterna de su Creador o de su Dios. Por eso dice: bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué bienaventurado? Bienaventurado porque la segunda muerte, y vamos a explicar en qué consiste la segunda muerte, eso es terrible. Por eso quizás esto le llame la atención y le despierte el interés,
para escapar del destino final y de lo que le espera a todos los perdidos, a todos los que no quisieron nunca recibir el amor de la verdad y recibir a Cristo Jesús como Salvador de sus almas. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Fíjese en qué consiste esa segunda muerte. Acuérdese que dice que los otros, hablando de los que murieron en el pecado, no vivieron, dice, hasta después de 1000 años. Ahora, ¿en qué consiste la segunda muerte? Vamos a ir a el verso 11, donde comienza hablando de el juicio ante el gran trono blanco. Acuérdese que en Mateo capítulo 25, 32 en adelante, dice que Jesús se sentará en su trono de gloria. Y estarán delante de él todas las naciones. Y allí el Señor hará la separación. Fíjese, ponga atención a lo que dice la palabra del Señor. En el verso 11, y vi un gran trono blanco, al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y aquí está la comparecencia de todo ser humano. Nadie escapará. La gente dirá, pero algunos quedaron allá atrapados entre las rocas, en el mar o en las profundidades de un lago. ¿Y esos quién? Aquí dice que todos vamos a comparecer. Primero, 2 Corintios 5:10 dice que es menester o es necesario que todos comparezcamos delante del tribunal de Cristo, y ahí se va a recibir lo que se hizo estando en este cuerpo, fuera bueno o fuera malo. Entonces aquí dice lo que dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí no podrá decir nadie nada que no haya o que no sea verdad, porque lo conoce el Señor. Él está tomando nota de todas sus actividades, de mis actividades, porque hay un registro en los cielos donde se le llamará a cada uno por lo que ha hecho, y nadie podrá decir que no, porque todo el que esté frente al gran juez enmudecerá, no tendrá ningún derecho, solamente recibirá bien ir a la derecha o a la izquierda, porque el gran juez, que todo lo sabe ya tiene listo el juicio para cada ser humano, y ahí vamos a estar delante de él un día. Y sigue diciendo la palabra en el verso que estamos leyendo, que es el 12, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos, por eso nadie escapará que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. O sea que el mismo infierno tendrá que ir al lago de fuego, del que vamos a leer en un momento. Y dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, de la que hemos leído en el verso 6 del capítulo 20, que es bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre de ellos.
Antes dice que serán reyes y sacerdotes y reinarán con Cristo 1000 años. Si usted quiere escapar de esa segunda muerte que consiste en una separación eterna de su Creador y que consiste en un lago de fuego, debe de venir hoy a Cristo Jesús y ser uno de los millones de bienaventurados de los que la Biblia habla y dice. Hemos estado leyendo por qué es bienaventurado, las razones por qué, y esto último que estamos leyendo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Acuérdese que dice en el verso 5 del capítulo 20 que los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Así de que los santos se levantarán primero. Por eso, lea el Salmo 1, dice que no se levantarán los malos en la congregación de los justos. En Juan capítulo 5, verso 28, ahí habla de la resurrección de los buenos y los malos y que cada uno recibirá su recompensa. Así de que la muerte segunda consiste en un lago de fuego y en una separación eterna para siempre, jamás. Sin oportunidad. La oportunidad está hoy. Por eso vea quiénes son los bienaventurados. Si usted quiere ser uno de ellos, tiene que dejar esa vida pecaminosa, dejar todo lo que le roba la atención, que podía ponerla en su Dios y acercarse a Dios. Y en el verso 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esa es la herencia de los perdidos. Ese será el destino final del mismo diablo, de la bestia y del falso profeta, porque hasta él será echado en el lago de fuego. Acuérdese que Jesús dijo que el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles, no para las criaturas, no para los seres humanos. Los seres humanos irán allí porque ellos eligieron ir ahí. El ser humano irá ahí porque él decide ir a ese lugar, pero tiene opción, tiene la libertad de decidir a dónde puede ir. Pero le recomendamos en nuestras palabras, que tal vez no sean muchas o no valgan mucho, pero pienso que son importantes, le recomendamos que se acerque a Dios, porque el mal que viene sobre esta tierra es terrible y el destino de los perdidos, ya no se diga, será horrible, sin salida, sin ninguna solución, sin ninguna oportunidad, sin ninguna opción. La opción o las opciones las tenemos hoy, que estamos con vida y estamos delante de nuestro Señor. Fíjese que el enemigo, ese va a seguir su actividad, pero dice que al final será echado en el lago de fuego. Hemos leído hasta el verso 6 y voy a leerle los versos 7 al 10. Dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión porque estará aprisionado por 1000 años. Y después de 1000 años, dice, en el 8 saldrá a engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Quiero decirle algo. Mire, Satanás es como aquel delincuente que lo encierran un tiempo y vuelve otra vez a seguir en las mismas andadas. Porque aquí dice que estará preso por 1000 años y cuando salga va a salir con las mismas ideas a engañar al resto de la humanidad que haya quedado sobre esta tierra. Y no serán pocos.
Y aquí lo dice, mire, dice, y saldrá a engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. No se olvide que Satanás ya está vencido, está derrotado, pero aún se levantará y engañará a las millones o a millones de personas para llevarlos al infierno, al lago de fuego. Entonces dice, y subieron y subirán, vamos a decirlo porque es una visión que el apóstol estaba viendo, esto es futuro, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de Dios, descendió fuego del cielo y los consumió. Y en el verso 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así de que aquí hay otro detalle, la bestia y el falso profeta serán los que estrenen el lago de fuego y estarán 1000 años antes que Satanás y las masas de perdidos que van a ir a parar a ese lugar. Por eso le decimos, acérquese a Dios, busque a Dios, porque en aquel tiempo la gente va a desear tener la oportunidad cuando vean la ira de Dios. Le quiero mencionar algo que Jesús le dijo a las mujeres que lloraban cuando lo llevaban al Calvario, cuando Él llevaba su cruz en aquellos terribles sufrimientos. Nuestro amado Jesús, nuestro Salvador, lloraban las mujeres y Él volteó y les dijo, no lloréis por mí, hijas de Jerusalén, llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque vienen días, les dijo Él, en que dirán, bienaventurados los pechos que no dieron de mamar y los vientres que no dieron a luz o que no trajeron hijos. Porque si en el árbol verde, les dijo Él, hicieron esto, ¿qué no será en el árbol seco? Hablando de Él, de nuestro Señor, que fue santo, puro y justo, y le hicieron tan grandes maldades. ¿Qué no le acontecerá a los que han vivido envueltos en el pecado y en la maldad sobre de esta tierra? Y Jesús les dijo algo más, y dirán a los montes, caed sobre de nosotros, porque la gente deseará morir. Aquí en Apocalipsis dice que, y por cierto está en el capítulo 9, donde dice que los hombres desearán morir, pero no encontrarán la muerte. Por eso quiero leerle el capítulo 6, para confirmar eso que le estoy mencionando. Y por cierto, dice en el verso 14, entre las señales de aquellas que Jesús ha dicho en Mateo 24 y Lucas 17 y 21 y Marcos 13, donde dice que las virtudes de los cielos serán conmovidas. Se mirarán, hermanos, las señales en los cielos. Dice en Apocalipsis 6:14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y cuando la gente vea esto, va a empezar la desesperación, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Por eso dice Sofonías 1:14, y gritará ahí el valiente, porque nadie se podrá sostener delante del Señor y delante de los fenómenos naturales que vean que Dios hará moverse en este universo. Por eso hoy hay que acercarnos a Dios. Y sigue diciendo, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. El orgullo del hombre, la altivez del hombre que hoy no quiere doblegarse, será herida, será debilitada, será avergonzado. Por eso es que ahora hay que acercarnos a nuestro Dios. Hemos estado leyendo
las razones por qué es bienaventurado el hombre, el ser humano. Así es de que le invitamos a acérquese a Dios, y para concluir esta pequeña serie le voy a leer de las Santas Escrituras lo que Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica relacionado a esto que acabamos de estar leyendo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Mire, Segunda Tesalonicenses capítulo 1, comenzando en el verso 3, ahí está cortado el tema. Dice: Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Y dice vamos a leer desde el 3. Pablo dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Estaba haciendo un gran trabajo en la proclamación y divulgación del mensaje de salvación la iglesia de Tesalónica, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Así es de que tanto los que sufren por servirle a Dios recibirán recompensa, como aquellos que hostigan, que maltratan y persiguen y rechazan a los hijos de Dios, también tendrán su retribución. Y en el verso 7 dice: a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Acuérdese en qué consiste la segunda muerte. Consiste en un lago de fuego y en la separación y exclusión eterna y para siempre de la criatura de su Dios, que la hizo a su imagen y su semejanza, pero que nunca quiso recibir el amor de la verdad, ni el perdón de sus pecados, ni la salvación. Así es de que aquí concluimos esta pequeña serie. Que Dios le bendiga. Quiero decir una vez más que si quiere ser bienaventurado, venga a Cristo Jesús y usted va a disfrutar y gozar de las glorias eternas del cielo y de un reino sempiterno que no tendrá fin, en el cual usted será uno de los miembros de ese reino y va a ver el rostro de su Salvador, porque Jesús es el que morará con su pueblo. Que Dios le bendiga grandemente en el nombre de Jesús.